Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 15 de abril de 2017. Un real sacerdocio. Sábado 8 de abril. Para memorizar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Inmerso como estaba en la cultura, la religión y la historia judías, Pedro se refiere a los cristianos a los que escribe como, comillas, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al hacerlo, está tomando el lenguaje del pacto que el Antiguo Testamento utiliza para referirse al antiguo Israel y lo aplica aquí, a la Iglesia del Nuevo Testamento. Y con razón, los creyentes gentiles en Jesús habían sido injertados en el pueblo del pacto de Dios. Ahora también ellos son partícipes de las promesas del pacto. Comillas, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos capítulo 11 versos 17 y 18. En los pasajes para esta semana, Pedro señala a sus lectores la sagrada responsabilidad y el llamado elevado que tienen como pueblo del pacto de Dios, aquellos que, entre paréntesis, en el lenguaje de Pablo, han sido injertados en el olivo. Y entre esas responsabilidades se halla la misma que tenía el antiguo Israel: proclamar la gran verdad de la salvación ofrecida en el Señor. Domingo 9 de abril. Vivir como un cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, comienza con comillas, pues, dando a entender que lo que sigue es el resultado de lo que vino antes. El capítulo 1, como vimos, es una realización ingeniosa con respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo deberíamos responder a ello. En el capítulo siguiente, Pedro vuelve a abordar este tema y lo desarrolla aún más. Escucha Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Qué nos está indicando Pedro acerca de la forma en que deberíamos vivir? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro utiliza dos imágenes diferentes para mostrar que los cristianos tienen un doble deber. Uno es negativo, pues hay cosas que deben ser descartadas. El otro es positivo, pues hay cosas que deberíamos tratar de hacer. En su primera imagen, Pedro insta a los cristianos a deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Al hacerlo, los cristianos se conducirán de un modo distinto al de muchos que los rodean. Al haber desechado la malicia, no desearán hacer daño a los demás, sino más bien procurarán su bien. Debido a que los cristianos han descartado la insinceridad, no actuarán de manera tal que engañen a otros, sino que serán francos y honestos. Los cristianos no envidiarán a aquellos que tienen más que ellos, ni harán declaraciones que dañen deliberadamente la reputación de otro. Estarán contentos con su propia vida y florecerán donde la providencia los ha colocado. La segunda imagen que utiliza Pedro, la de un bebé que desea leche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, provee el lado positivo de su instrucción. La vida cristiana no es meramente un asunto de desechar las cosas malas. Una vida así sería vacía. No,
es un asunto de buscar alimento espiritual con la misma intensidad con la que un bebé hambriento llora por leche. Pedro señala a sus lectores cuál es la fuente de ese alimento espiritual. Entre paréntesis, ver también Hebreos capítulo 4 verso 12, Mateo capítulo 22 verso 29, Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17. La palabra de Dios, la Biblia. En la palabra de Dios podemos crecer espiritual y moralmente, porque en ella tenemos la mayor revelación de Jesucristo que es posible obtener, al menos para nosotros. Y en Jesús tenemos la mayor representación del carácter y la naturaleza del Dios Santo al que hemos de amar y servir. ¿De qué manera están relacionadas estas dos ideas? Es decir, ¿por qué el buscar alimento espiritual de la palabra nos ayudará a dejar de lado las malas acciones y actitudes de las que nos advierte Pedro? Lunes 10 de abril. La piedra viva. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Ver también Isaías capítulo 28 verso 16. Salmo 118, 22, Isaías capítulo 8 versos 14 y 15. ¿A qué verdad crucial se está refiriendo Pedro aquí? ¿Qué nos está enseñando acerca del modo en que deberíamos actuar en respuesta a Jesús? Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Isaías capítulo 28 versículo 16. Por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías capítulo 8 versos 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Después de decir a sus lectores que busquen alimento espiritual, Pedro inmediatamente dirige su atención a Cristo Jesús, la piedra viva. Entre paréntesis, probablemente una referencia al templo de Jerusalén. En Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8, el apóstol cita 3 pasajes del Antiguo Testamento que resaltan la importancia de las piedras angulares que representan el papel de Jesús en su iglesia. Pedro no es el único en aplicar estos versículos a Jesús. Jesús mismo utiliza el Salmo 118, 22 al concluir una de sus parábolas. Mateo capítulo 21, verso 42. Al igual que Pedro en su discurso a los líderes judíos, de Hechos capítulo 4, verso 11. Y Pablo utiliza Isaías capítulo 28, verso 16 en Romanos capítulo 9, verso 33. El mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado,
fue elegido por Dios para convertirse en la piedra del ángulo de la casa espiritual de Dios. Los cristianos, entonces, son piedras vivas que forman parte de la edificación de esta casa espiritual. Al utilizar los términos comillas, piedra del ángulo y comillas, piedras vivas, entre paréntesis, ladrillos o bloques de construcción, Pedro presenta una imagen de la iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. Convertirse en cristiano significa llevar a formar parte de una comunidad cristiana o iglesia local, así como un ladrillo ha de formar parte de una estructura mayor. Los cristianos son llamados a ser seguidores de Jesús, no aislados de los demás. Un cristiano que no adora ni trabaja con otros cristianos para el avance del reino de Dios es una contradicción de términos. Los cristianos son bautizados en Cristo y al ser bautizados en Cristo, son bautizados en su iglesia. Pedro también habla acerca de la función de la iglesia. Es la de conformar un, comillas, sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que ofrece, comillas, sacrificios espirituales. En la Biblia hebrea, los sacerdotes mediaban entre Dios y su pueblo. Las palabras de Pedro y otros en el Nuevo Testamento provienen a menudo del lenguaje del templo y el sacerdocio para presentar a la iglesia como el templo viviente de Dios y a su pueblo como sus sacerdotes. Pedro está haciendo referencia al sistema de adoración del Antiguo Testamento a fin de revelar verdades sobre el modo en que deberían vivir y actuar los cristianos de hoy. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 nuevamente. ¿Qué significa, comillas, ofrecer sacrificios espirituales? ¿De qué manera los cristianos, como parte de una comunidad en adoración, pueden hacerlo? Martes 11 de abril. El pueblo del pacto de Dios. Pedro está escribiendo mayormente desde la perspectiva del Antiguo Testamento, y la idea del pacto es un tema sumamente central en esa perspectiva y en las teologías judías y cristianas. ¿Qué es el pacto? Entre comillas, pacto, berit en hebreo, es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes. Podía celebrarse entre dos individuos, como por ejemplo, Labán y Jacob, en Génesis capítulo 31, verso 44, o entre dos reyes, como Salomón e Hiram, Primera de Reyes capítulo 5, verso 12. Entre comillas, pacto, en la versión Reina Valera, y comillas, tratado, en la nueva versión, también podría celebrarse entre un rey y su pueblo, como fue el caso de David y los ancianos de Israel. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 3. Sin embargo, entre estos temas, lo que destaca es la relación de pacto especial que existe entre Dios y su pueblo escogido, los descendientes de Abraham. Escucha Génesis capítulo 17 versos 1 al 4 y Éxodo capítulo 2 verso 24 y capítulo 24 versos 3 al 8. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del pacto que Dios hizo con Israel? Génesis capítulo 17, versos 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Éxodo capítulo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 24, versos 3 al 8.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos cuenta del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 15, versos 9 al 21, capítulo 17, versos 1 al 26. Dios, comillas, se acordó de este pacto cuando rescató a su pueblo de la opresión en Egipto. Éxodo capítulo 2, verso 24. Dios renovó el pacto en el tiempo de Moisés, cuando dio los 10 mandamientos y otras leyes al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 1 al 24 y versículo 8. Especialmente Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Pero las promesas del pacto no eran incondicionales. Comillas, el Señor pactó que, si eran fieles en la observancia de sus requerimientos, Él bendeciría todas sus ganancias y toda la obra de sus manos. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 507. De hecho, los profetas advirtieron repetidamente a Israel sobre los peligros de la obediencia a la ley de Dios, a menudo utilizando una terminología asociada al pacto. Se ha argumentado que, con la posible excepción de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, muchas profecías en la Biblia son condicionales. Así, de central es la idea de la obediencia en relación con las promesas del pacto. Las profecías de bendición del pacto eran condicionales a la obediencia del pueblo a la ley de Dios, y las profecías de fracaso solamente se aplicaban a los desobedientes. ¿Qué significa para ti estar en una relación de pacto con Dios? ¿Qué obligaciones conlleva para ti esta relación de pacto? Miércoles 12 de abril. Un real sacerdocio. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, el Señor dijo a Moisés, comillas, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cierre de comillas, versículos 3 al 6. Aquí está el mensaje del Evangelio revelado milenios antes de la cruz. Dios redime a su pueblo y lo salva del pecado y de la esclavitud del pecado. Luego le manda amarlo y obedecerlo ante él y ante el mundo como el pueblo especial del pacto. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 versos 5, 9 y 10 y Éxodo capítulo 19 verso 6. ¿Qué quiere decir Pedro cuando llama a los cristianos, comillas, real sacerdocio y nación santa? Este vocabulario, ¿qué nos dice a nosotros como cristianos adventistas del séptimo día acerca de nuestras obligaciones? Vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Comillas, casa espiritual. Comillas, linaje escogido. Comillas, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Son todos términos de honor, que en la Biblia describen la relación especial que Dios tuvo con los descendientes de Abraham. Ahora en el Nuevo Testamento, en el contexto de Jesús y de la cruz, Pedro está usando el mismo lenguaje del pacto y lo aplica a los miembros de la Iglesia. Las promesas del pacto hechas a Israel son ahora ampliadas para incluir no solamente a los judíos que creen en Jesús, sino también a los creyentes gentiles. Sí, por medio de Jesús, los gentiles también pueden reclamar ser hijos de Abraham. Comillas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gracias a Cristo, cualquier persona, independientemente de su origen, puede formar parte de este, comillas, real sacerdocio. ¿Una nación santa? ¿Un real sacerdocio? Frases como estas, aplicadas a nosotros mismos, ¿qué deberían decirnos con respecto a la clase de vida que vivimos como individuos y como comunidad? ¿De qué manera podemos vivir más a la altura de este elevado llamado? Jueves 13 de abril. Proclamar las virtudes. Los paralelos con la Iglesia del Antiguo Testamento no terminan en la salvación y ser llamados y elegidos por Dios. La pregunta es, ¿llamados y elegidos para qué? Inmediatamente, Pedro da la respuesta. El apóstol señala que esta relación especial tiene un propósito. Los cristianos han de anunciar, comillas, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Esto es lo que debía hacer el antiguo Israel. Dios los había llamado para ser testigos de él ante el mundo. El propósito de Dios era bendecir al mundo entero por medio del antiguo Israel, su pueblo del pacto. Escucha los siguientes textos. ¿Qué es lo que todos ellos tienen en común? Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Capítulo 26, versos 18 y 19. Isaías, capítulo 60, versos 1 al 3. Y Zacarías, capítulo 8, verso 23. Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 26 versos 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Isaías capítulo 60 versículos 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Zacarías capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El antiguo Israel, como pueblo del pacto, tenía la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio la salvación ofrecida por el Señor. Los cristianos tienen la misma misión divina. Son llamados a compartir con otros su experiencia y su conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho por el mundo a través de Cristo. Escucha 1 de Pedro capítulo 2 verso 10. ¿Por qué este texto es tan importante para toda la misión y el propósito de los cristianos? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El mundo está inmerso en pecado, en muerte, en la ruina inminente. Pero Jesús dio su vida para salvar a todos de esta destrucción. Al igual que con el antiguo Israel, los términos de honor también son términos de responsabilidad. Los cristianos tienen un estatus extraordinariamente alto, el de ser, comillas, el pueblo de Dios. Y esto conlleva la responsabilidad de invitar a otros a ser partícipes de ese estatus. Como lo afirma 1 de Pedro capítulo 2 verso 10, los cristianos ahora conforman un pueblo propio. Antes no lo eran, pero ahora han recibido la gracia de convertirse en un pueblo santo. Ver Oseas capítulo 1 verso 2. En la Biblia, comillas, santo generalmente tiene el significado de apartar algo con un propósito de adoración. Por lo tanto, como una nación, comillas, santa, los cristianos han de mantenerse separados del mundo, una distinción que se verá en el tipo de vida que llevan. También han de ser como un fuego en una noche fría que atraerá a otros a su calor. Los cristianos han recibido la responsabilidad de compartir con los demás la gloriosa salvación de la que han sido hechos partícipes. Viernes 14 de abril. Para estudiar y meditar, comillas, la Iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la valora no por sus ventajas externas, sino por una sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Comillas, Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo, que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Palabras de vida del Gran Maestro, página 239. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué significa ser llamado de las tinieblas a su luz admirable? Si fueras a explicar esta idea a alguien que no cree en Jesús, ¿qué le dirías? ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la luz? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas en el contexto en lo dicho por Pedro? 2. Comillas, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así, en medio de la tierra en la cual entráis,
para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4 versos 5 al 8. Estas palabras, ¿de qué manera se aplican a nosotros como adventistas del séptimo día y a los que Dios nos llamó a hacer por causa de todo lo que nos fue dado? 3. Escucha primera de Pedro capítulo 2 verso 3. ¿Qué quiere decir Pedro cuando expresa: si es que habéis gustado la benignidad del Señor? ¿Has gustado, probado la benignidad del Señor? 4. Mira a tu alrededor a tu iglesia local. ¿Qué tiene que la hace atractiva a aquellos que no saben nada acerca de los adventistas del séptimo día o de aquello en lo que creemos?